tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, lavaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú
estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo grandemente. En este tiempo, Dios ha puesto en mi corazón una pregunta que tiene que ver con las cosas que nosotros le pedimos y cómo se las pedimos. En este tiempo de tanta necesidad, es muy necesario pedirle cosas al Señor. De hecho, Él ha dicho que Él está para bendecirnos. O sea, no hay problema en pedirle cosas a Dios porque Él está ahí para dártelas. Esta es una realidad bíblica. Pero cuando nosotros nos adentramos a la palabra, y es muy recurrente el pensamiento que yo a título personal he tenido todo este tiempo, es acerca de las cosas que nosotros le pedimos a Dios, y más cuando estamos en tiempo de dificultad. La dificultad tiene varias características referente a pedirle cosas al Señor, ¿no? La dificultad hace que te aceleres. La dificultad algunas veces hace que no penses. La dificultad algunas veces te hace perder el juicio, porque requieres y pides cosas más con tu urgencia que con los cimientos verdaderos que debe tener una petición delante del Señor. Entonces, yo tengo en mi corazón, para poder complementar esta introducción antes de pasar a leer el texto bíblico, y es que la palabra del Señor dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Dando una clara intención la palabra del Señor, o dando una clara ilustración, que muchas veces cuando cosas de Dios no llegan es porque Dios sabe que las vamos a invertir mal, ¿cierto? Porque nosotros siempre hemos hablado de este versículo de ustedes piden y no reciben porque piden mal, ¿cierto? Hasta ahí. Pero la palabra del Señor dice que es para gastar en vuestros deleites. Palabras más, palabras menos. Si la oración que le estás pidiendo al Señor tiene que ver con la fantochería, con la chicanería, con demostrar que sí puedes, con demostrar que si tienes una buena casa, que tienes un buen coche, únicamente con tener dinero en la cuenta, con tener para poder humillar a otros, con tener para poder demostrar que sí sos una persona capaz, estas oraciones Dios, perdón, ni las escucha, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, es necesario entender qué se le pide al Señor, cómo se le pide. Siempre que el Señor vea que lo que le estamos pidiendo es para gastar en nuestros deleites, para humillar o únicamente por tener, Dios no concede ese tipo de oración. Porque la palabra del Señor lo dice: ustedes piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Lo que el Señor literalmente quiere es que nosotros revisemos nuestra manera de pedirle cosas. Y en este tiempo de pandemia, de tanta necesidad, claro, hombre, que nosotros le estamos pidiendo cosas al Señor. Esto no es una apología que esté sosteniendo que pedirle cosas al Señor está mal, no, sino que el orden de pronto tiene que ser cambiado. ¿A Dios le gusta que nosotros le pidamos? Sí, pero la palabra del Señor es muy clara en saber que hay unas cosas que son primero que otras. Entonces, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, nos encontramos con una historia, ¿no? De una persona que se encontraba en dificultad, que estaba haciendo un proceso de reconstrucción, con unas personas que se encontraban en batalla, con una persona que
que no la estaba pasando tan bien. La palabra del Señor no dice que estaba en una pandemia, como quizás estamos nosotros, pero sí fue una persona que se encontró en álgida dificultad. Y esta persona, nunca dejó que la dificultad estuviera por encima de la sensatez al momento de hablar con Dios y pedirle algo. El versículo 1 del capítulo 3 del primer libro de Reyes nos muestra una historia maravillosa. Hoy estaremos trabajando bajo el título ¿Qué le pides a Dios? Y vamos a tener 2 puntos de predicación. Uno es pregunta y otro es respuesta. Sencillo. Hoy te vas a ir claro para tu casa o estás en tu casa, pues vas a tener claro 2 ideas. ¿Qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que yo adquiero como respuesta? O sea, pregunta, respuesta, primer y segundo punto de predicación y título, ¿qué le pides a Dios? El versículo 1 del capítulo 3 del primer libro de Reyes dice de la siguiente manera. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué le pides a Dios? Vamos a trabajar bajo pregunta y respuesta. Mira, este tiempo es de mucha necesidad. Y este tiempo hace que te desenfoques un poco, porque estás haciendo una petición referente a tu necesidad, no referente a la lógica de las cosas. A ver, expliquemos cómo muchas veces nos dejamos llevar por el dolor, por el desespero, por el no razonamiento en situaciones que a diario nos pueden pasar. Yo sé que muchos hemos tenido que estar en urgencias, en un hospital, y perdón que toque quizá un caso tan sensible, pero aquí hay algo que yo creo que a todos nos ha pasado, a un hijo nuestro, a nuestro esposo, nuestra esposa, a un familiar nuestro, a un compañero. ¿Les ha pasado que algunas veces llegamos a un lugar de urgencia, en un hospital, en una clínica, y nosotros llegamos a la urgencia con el paciente o nosotros mismos y queremos que nos pasen rápido, porque como nos está doliendo,
O sea, cómo tenemos dolor, cómo tenemos desespero, cómo nos está ganando la ansiedad, cómo sentimos que nos podemos hasta morir. Nosotros, en ese momento, impulsados por la necesidad que tenemos, muchas veces hasta peleamos con la señorita o el caballero que está detrás del vidrio, ¿no? Pero mire que me está doliendo, que yo no sé qué. Y él te dice, espérese, señor. Aquí es por turnos. Hay otras 8 personas que están en urgencia que también llegaron con la misma necesidad quizá que usted o con una necesidad diferente, pero llegaron primero que usted. A ver, cuando estás por fuera del dolor y la necesidad, uno dice, hombre, pues es lógico, si hay 8 o 10 personas antes, hay que respetar la hilera y yo me hago de noveno si son 8 y me hago de onceavo si son 10. Yo por fuera del dolor y por fuera de la situación apremiante, pienso de una manera y digo, no, 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 es que es injusto. Es más, paréntesis, cuando usted está haciendo una fila para un banco, para algo, y alguien tiene un compañero más adelante y se mete y se le cuela en la fila, ¿usted qué piensa? Que ese es un degenerado, ¿cierto? Bueno, pero que toca hacer la cola, hermano, y empezamos a hablar en voz alta para que la gente se dé cuenta que estamos incómodos. Te das cuenta que por fuera de una situación apremiante nosotros hablamos de una manera, pero cuando llegamos a una sala de urgencias queremos que nos atiendan ya, desconociendo que hay 8 o 10 personas por delante. Resultado del ejemplo que les estoy dando, al final de la historia siempre va a suceder lo mismo. Cuando nosotros estamos en el afán, en la fugia, en la necesidad, queremos que las cosas se hagan más rápido. Y esto nos hace perder el juicio de lo verdadero que nosotros tenemos que requerir o pedir delante de Dios. Las solicitudes a Dios tienen que estar motivadas por lo que Él prometió en su palabra y con serenidad, no por nuestros afanes. Palabras más, palabras menos. Dios no te responde si te ve preocupado. O sea, tu afán en la oración no hace que Dios ejecute más rápido la bendición o el milagro para tu vida, porque Dios tiene un tiempo, Dios tiene un proyecto, Dios tiene una planeación estratégica para tu vida. O sea, no es tu afán en tu oración, no son nuestras lágrimas, aunque estas son necesarias, si Dios te usa quebrantándote, hacelo, pero no es ni tu afán, ni tu celeridad, ni tu desespero, ni tus lágrimas, lo que hace que Dios ejecute más rápido el plan que tiene para tu vida. Es su propósito y oraciones que tengan sentido. Hablando de la pregunta, vamos a resolver acá, primer punto de predicación, pregunta. Dios le hace una pregunta a Salomón y la respuesta que Salomón da es una respuesta que abarca toda su vida, no un momento. Es lo primero que toca definir acá. Acá hay una pregunta que Dios le hace a Salomón y hay una pregunta o requerimiento que Salomón le pide a Dios, ¿cierto? Pero en la pregunta que Dios le hace a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón lo que hace es decirle a Dios, la respuesta que yo voy a dar a tu pregunta abarca toda mi vida, no abarca únicamente una parte. Mira, primer libro de Reyes 3, versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón tiene, cuando Dios le hace la pregunta, porque a las preguntas de Dios tenemos que responder de esta manera, Salomón tiene algunas claves en su respuesta. Salomón está exaltando lo grande que es Dios. Tú has sido bueno con David, mi padre, ¿cierto? Salomón está siendo humilde, porque Salomón literalmente se está determinando como una persona, y eso dice el versículo 7, que lo vamos a leer, y dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón era el rey, y el rey hacía lo que quería. Pero cuando el rey, siendo el rey de una posición importante, se enfrentaba en oración con Dios o llegaba a una oración con Dios, le decía, yo no sé hacer nada, aún soy el rey, pero no hacer nada. Salomón está en el nivel jerárquico de liderazgo más alto de la nación de Israel y aún decía que era un impúgido y que no sabía cómo gobernar. Lo que el rey se decía, se hacía. O sea, Salomón así sintiera por dentro que era incapaz para este cargo. Salomón decía algo y su séquito de ayudantes hacían lo que Salomón dijese,
porque jerárquicamente era él. De hecho, la nación de Israel entendía que después de Dios iba él. Ese fue el Dios, ese fue el rey, perdón, que Dios nos puso. Ahí está la voluntad del Señor. Pero te das cuenta que Salomón en oración, por más posición alta que tuviera, decía que era el más bajo de todos y que necesitaba la ayuda de Dios. Aquí una pregunta que vale hacerse y a verlo. Estamos en la pregunta, ¿no? Pero hablando de preguntas y respuestas, ¿cómo te sientes a partir del paso del tiempo? O sea, ¿sentís que necesitas a Dios como al principio? ¿O sentís que ahora tu experiencia ya es suficiente? Yo ya sé hacer esto. No es necesario orar tanto. No es necesario hacer tantos ayunos a la semana. Muchos de nosotros, cuando íbamos a dar la primera predicación en la iglesia, ayunábamos por una semana, pedíamos consejo a los pastores, mandábamos la predicación al pastor. Pastor, yo voy a predicar esto, usted me corrige los puntos. Y bueno, todo lo que hacíamos. Ahora ya estamos un poco más experimentados, ya hemos escuchado más predicaciones. Hay unos que no ayunan para poder sacar una predicación. Hay unos que no oran para poder sacar una predicación. Entonces, el punto acá es, a medida que vas creciendo, ¿cuál es tu reacción en oración en frente a Dios? Porque Salomón más alto de aquí no podía llegar, ya era el rey, estaba por encima. Los sacerdotes le obedecían a él, los gobernadores le obedecían a él. O sea, ¿qué es lo que te intento decir? Más alto Salomón no podía estar y más bajo no se pudo catalogar. La pregunta es, a medida que va pasando el tiempo, es la pregunta que te hace el texto bíblico, ¿tienes la misma necesidad de Dios o ya con tu experiencia es suficiente? Entonces, Salomón lo que hace acá, sencillamente, es que Salomón va con gratitud y alabanza por lo que Dios ha hecho y ha sido en su vida. Salomón va con humildad. Salomón se veía pequeño ante sus propios ojos. Mira, y en un mundo donde todo el mundo quiere ser tan grande, Dios exalta a los pequeños. Dios exalta a los que no tienen. De hecho, léete las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y te vas a dar cuenta que Dios está a favor del que casi no tiene nada. ¿Cómo te diriges a Dios en oración? Te das cuenta que muchas veces los afanes por el dolor que estás sintiendo no son buenos consejeros para elevar una oración delante de Dios. Muchas veces el desespero que tienes porque Dios todavía no ha provisto el dinero que necesitas, no ha provisto el milagro en tu salud, no tiene que ser la motivación para orarle al Señor, porque esta es una oración que viene con desespero. Cuando llegas a urgencias, en el ejemplo que te puse inicialmente, vos querés que te atiendan ya porque tenés necesidad, desconociendo que hay otros que van primero. ¿Qué te intento decir? La sabiduría viene cuando estás calmado, no cuando a través de tu desespero levantas oraciones delante del Señor. Lee conmigo, por favor, primer libro de Reyes 3:9, hablando de la pregunta que Dios le hace a Salomón. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mira, no importa qué tan rico seas, qué tantas riquezas tengas, si no eres sabio para poderla manejar. Salomón entendió una cosa, y es una enseñanza que él nos intenta transmitir a nosotros en este tiempo. Lo más importante de la bendición o las cosas que Dios te otorgue no es tenerlas en tu mano, sino administrarlas bien. Reitero, lo más importante de las bendiciones que Dios pone en tu mano no es la respuesta como tal de Dios. Dios nos ama y Él es un Dios que nos bendice y Él siempre va a colocar cosas en tu mano. Pero la administración sí es lo importante. O sea, Salomón ya tenía el pueblo en sus manos. Palabras más, palabras menos. Salomón como rey podía hacer lo que él quisiera con el pueblo. Era el rey. ¿Quién le iba a impedir algo a Salomón? Era el rey. Pero Salomón entendió que no es ya tengo el pueblo en mis manos. Es la manera en la cual lo voy a gobernar. Por eso lo más importante de las bendiciones que Dios ponga en tu mano no es la respuesta de Dios colocándote bendiciones en tu mano. No. No es colocar cosas físicas o materiales en tu mano. No. Hay otros mecanismos para poder colocar cosas físicas y materiales en tu mano. Pero lo más importante que Salomón dice acá, este pueblo es muy grande. O sea, Salomón le está diciendo a Dios, no importa que me hayas colocado de rey, si yo al final no sé cómo conducir al pueblo. O sea, la bendición más grande no es ahora soy el rey. La bendición más grande es qué buen trabajo voy a hacer con el pueblo. Por eso no importa la riqueza
o el tamaño de la bendición que tengas en tu mano. Importa la ejecución con lo que Dios ha puesto en tu mano. Y aquí nos toca hacer quizá un mea culpa, una introspección, una revisión, como lo quieras llamar. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos y nosotros no hemos sabido administrar bien? ¿Cuántas? Yo cuento una historia y me da mucha risa cada vez que la cuento porque en nuestra casa, mi mamá, o sea, mira cómo somos una consecuencia de lo que vivimos en casa y cómo percibimos y recibimos el Evangelio de acuerdo a la crianza que tenemos. No todas las veces está bien, es la verdad, pero mira cómo nuestra casa paterno-materna tiene incidencia e influencia en nosotros. Yo soy de las personas que cuando compra las cosas como del mercado en la casa, pues los usos personales, los útiles de aseo, yo siempre estoy comprando varias cositas y si vienen como bastantes, sé que ya tengo en la casa y si se me acaban no hay que salir y así estamos educando a nuestra hija. Entonces vos ves a nuestra hija y vos puedes hablar con nuestra hija y le decís, siempre hay que tener, ella te dice 2. Yo le acelero un poco la cosa, ¿no? Yo le digo, hija, por ejemplo, siempre que está acabando un jabón de lavar la loza y yo estoy lavando la loza, yo la traigo a que ella vea. Entonces yo estoy lavando la loza y digo, se acabó este jabón. Ella ya sabe que el papá siempre compra 2, porque en la vida todo hay que tener 2. Entonces yo le digo, hija, en la vida hay que tener todo, ¿qué? Me dice 2. Le digo, ¿menos qué? Me dice esposo y esposa, porque eso sí toca de un hito. Hermanos, toca de un hito, o sea, por favor, de uno. O de a una, o sea, no se me emocionen. El pastor dijo que era de a 2, aleluya. No, menos esposo y esposa, te va a responder mi hija. Entonces, mira, el asunto acá es que nosotros debemos ser sabios en la administración. Y yo siempre cuento este ejemplo y me da mucha risa, porque un día se me acabó algo que era vital para la casa, algo de alimentos. Y yo miré y tenía un poco de promociones de esponjillas, de lavaplatos, como yo fuera a comer esponjillas y lavaplatos. O sea, se me acabó algo, no sé si fue el aceite, el arroz, alguna cosa se me acabó. Y yo voy y yo, ay Dios mío, no tengo esto. Pero miré al lado y tenía 5 esponjillas, 5 lavalosas y yo decía, pero ahí faltó un poco de equilibrio. El asunto tiene que ver con eso. Nosotros estamos más pendientes de lo que Dios pone en nuestra mano, no en la manera en la cual lo vamos a administrar. Y déjame asegurarte por la historia que estamos leyendo, que lo más importante no era que Salomón fuera el rey. Ahí ya estaba, tenía la gran bendición de ser el rey en sus manos. Salomón entendió que más allá de tener el producto en tus manos, es la manera en la cual lo administras. Por eso se condujo como se condujo él. Lo primero tiene que ver con la pregunta. Lo segundo tiene que ver con la respuesta. Dios responde a Salomón de una manera particular. Y la oración de Salomón, o la pregunta o el requerimiento de Salomón, sí muestra cómo Dios desea respondernos a nosotros como hijos. Mira, la palabra del Señor muestra que Dios se agradó con la oración de Salomón. Y aquí hay que hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Estás seguro de que Dios se agrada con tu oración? Es la pregunta para hoy. O sea, ¿estás absolutamente seguro que Dios, cuando escucha tu oración, dice, ahí está mi hija amada en la cual tengo complacencia? O sea, ¿Dios se agrada de tu oración? ¿O Dios de pronto dice, otra vez quejándose? Otra vez siendo desagradecido? Otra vez pidiendo venganza para los enemigos? Otra vez haciendo en oración nada de lo que se debe hacer? Nosotros tenemos unos mecanismos que yo no sé a nosotros quién nos ha enseñado. O sea, por la venganza en contra de los enemigos ni se ora. Ni en la venganza yo pagaré. Ejemplo, el Señor Jesús. Tanto mal y persecución que tuvo que soportar el Señor Jesús. ¿Algún día ustedes vieron al Señor Jesús diciéndole a Dios, Señor, véngate de los escribas, los fariseos y la secta de los saduceos? Jamás. Pero hoy en día tenemos oraciones de Señor, toma venganza por mí. ¿Cómo así? Sin que le pidas, Él lo hace. Porque Él es el que va a pagar por el daño que te han hecho. ¿Te das cuenta que nuestras oraciones en ocasiones no tienen como ni sentido? Dios se agrada con tu pregunta o con tu oración, con lo que le requerís. O sea, ¿Dios se agrada en esas cosas? ¿O Dios ni recibe esa oración porque no es de acuerdo a la oración que Él dejó? Dios se agradó de Salomón. Mira, el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Dios no le encontró ni un solo pero a la oración de Salomón.
La pregunta es, ¿Dios encuentra peros en nuestra oración? Mira, nuestra oración muchas veces no es ni real. Coloquemos una situación de los jóvenes. Digamos que un joven esté ansioso por casarse. Por casarse. Un joven o una jovencita se quiere casar. En su corazón está desesperado y anhela casarse. Pero cuando le preguntan, le dicen, ve, ¿vos te querés casar? Sí, pero si Dios quiere, pues no, porque yo hago la voluntad del Señor. Pues esta respuesta es muy cierta, pero esta respuesta no es la respuesta de tu corazón, porque sí te querés casar. Entonces de pronto en la oración, cuando estás orando, estás que te morís por dentro de ganas por casarte. Dios sabe que ese es un anhelo en tu corazón. Pero cuando haces una oración pública delante de los otros, no, pues yo no puedo mostrarme tan desesperada o tan desesperado, porque me la montan, se ríen, dirán, mamita, pero tranquila, ¿no? Entonces, Padre Celestial, que sea tu voluntad, pero por dentro, Señor, tú sabes que yo me quiero casar, tú sabes que yo me quiero casar. Muchas veces nosotros no coordinamos ni el sentimiento que tenemos en nuestro corazón con lo que sale de nuestra boca, pero aún así queremos recibir. ¿No les ha pasado que muchas veces cuando ustedes sienten rabia contra una persona, nosotros hemos utilizado como una carcasa bíblica para poder desearle el mal a esa persona, pero lo hacemos en forma de bendición? O sea, es una persona que no te querés encontrar, es una persona, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es una persona que te da rabia, que detestás, que no la querés cerca. Y decís, que Dios la bendiga. ¿Te das cuenta? Ese no es un que Dios la bendiga y la ampare. No, no, no. Es que Dios la bendiga. ¿En serio le estás dando una bendición o una maldición? El problema de la petición nuestra es que nosotros muchas veces no coordinamos ni lo que pedimos, lo que sale de nuestra boca, con lo que tenemos en el corazón. ¿Ustedes se dan cuenta lo real que es David, sobre todo en los salmos? ¿Ustedes se dan cuenta que en la Biblia no se esconde la oración? O sea, confesaban los pecados, sin problema. No, aquí yo cómo voy a orar que tengo pecados. El pastor no me pone a servir. Aquí yo cómo voy a orar que soy débil en esto. No, eso es un problema. Y por no exteriorizar lo que verdaderamente pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, es que Dios no responde nuestras oraciones. Este es un llamado a la sinceridad en la oración. Mira, ese es el ejemplo más claro. Hay gente que supuestamente nosotros no queremos en nuestra... Bueno, que supuestamente no. Hay gente que nosotros no queremos en nuestra vida. Pero al momento de orar, lo hacemos delante de todos de una manera como para que la gente no entienda que la cosa está mal. Y yo no sé si esa sea la solución. O sea, que Dios lo bendiga, ¿no? Pero lo odias. Sí, pero que Dios lo bendiga. No está decretando una bendición para su vida. O sea, honestamente quisieras decir, ay, no, que la Virgen María lo acoja con su manto y lo asfixie. Pero no quiere decirle que Dios lo bendiga. Ese es el punto que nosotros tenemos con la oración, que muchas veces lo que sale de nuestra boca no es lo que está en nuestro corazón. Y Salomón, como un niño frágil, siendo ya un viejo, le dice, Señor, vea, yo no sé qué hacer aquí, hermano. Usted me puso, usted es muy bueno conmigo, pero haga el favor y me ayuda. ¿Te imaginas las personas que estaban por ahí escuchando estos pensamientos de Salomón? Aunque después dice que él llegó al pueblo, porque eso fue como un sueño o visión que él tuvo, y después llegó al pueblo, pero pasó todo esto. Coloquemos en este ejemplo que no fue así, que había gente escuchando a Salomón como su líder, ¿cierto? Porque aquí viene el cuento. Nosotros muchas veces hemos entendido que como somos líderes, no podemos mostrarnos quebradizos, ¿cierto? Entonces, si sos el hermano mayor, siempre tenés que estar bien, porque tenés que darle ejemplo a tus hermanos menores. Sí, pero no. Sí, pero no. Se muere un familiar en la casa, o sea, se murió el esposo. La esposa tiene que estar fuerte porque los hijos la están observando. Sí, pero no. En un punto se tiene que quebrar. Imagínense que hubiese oído, o sea, que Dios se le aparezca a Salomón en público y le diga a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón dice, ay, no, ahí están los gobernadores, yo cómo voy a decir que soy un nuevo en esto, que yo no sé hacer nada. Entonces Salomón le dice, ay, no, Dios, yo me he puesto aquí porque tú sabes que yo tengo méritos, que nos vaya bien en la batalla. Y por dentro, Señor, yo no tengo sabiduría para poder gobernar el pueblo. Eso es la disyuntiva que nosotros tenemos en nuestra oración. Nosotros queremos una cosa, pero por quedar bien delante de la gente pedimos otra.
Es muy en serio lo que yo estoy diciendo acá. O sea, Salomón se agrada de una manera tan majestuosa. O sea, perdón, Dios se agrada de una forma tan majestuosa de Salomón que termina siendo Salomón uno de los reyes o el rey quizá más importante. Sino que nosotros hablamos de David, pero Dios da una sentencia, ¿no? Ni antes ni después de ti viene otro. O sea, lo más importante que hemos tenido eres tú, hasta que te mueras. Y llegará otro y no será como tú. ¿Por qué? Porque Salomón fue honesto en su oración. No trabajó desde su posición. No, yo tengo una posición de rey. La gente, ¿cómo va a escucharme decir que es que yo no sé ni qué hacer? Pues si no sabes qué hacer, decís que no sabes qué hacer. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, Dios se agradó, hablando de la respuesta, con la oración de Salomón. Y nuestra mentalidad y nuestra meta tiene que ser esa. Mira, primer libro de Reyes 3:13. Y aún también he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Ustedes se dan cuenta que Salomón tiene una oración bien diferente a la oración de hoy en día. Mira, si nosotros hablamos de reconocimiento, de fama o de dinero, a nosotros ¿cómo nos gusta esa vaina? Y aquí tenemos que ser honestos en eso. A nosotros nos gusta mucho el dinero porque todos queremos vivir bien. Y vivir bien no es únicamente con las oraciones, aquí toca pagar las cosas. Entonces, ¿la plata es necesaria y nos gusta? Sí, a todos. Pero ustedes se dan cuenta que en la oración que Salomón le hace a Dios no le pide plata. Y aquí yo me estoy metiendo en problemas. ¿Nosotros hemos orado para que Dios abra las compuertas y las ventanas de los cielos y haya bendición en nuestra casa? Sí. ¿Pedir por plata es malo? No. Pedir por el sustento financiero es buenísimo. ¿Qué es lo que te intento decir? No en el orden que quizás lo estamos haciendo. Dios le dice a Salomón, usted no me pidió ni ser muy famoso, ni me pidió dinero. Y no te pasa que tus oraciones, revisemos una oración promedio del cristiano. ¿No te das cuenta que en la oración promedio del cristiano la petición más alta son por necesidades que se resuelven con plata? Hermanos, ahí nos toca revisarnos. Tan bonito Dios que nos está hablando hoy de esta manera. O sea, a mí me aterra de este texto bíblico que Dios le dice, y como no me pediste plata, te la voy a dar. O sea, Salomón no le pidió plata a Dios en su oración. Reitero la idea, ¿está mal pedir el respaldo financiero de Dios económicamente? No. Está mal cuando esto sobrepasa todas las otras peticiones que tenés. Entonces muchas veces una oración de un padre de familia en enero es, Señor, dame plata para los útiles de los colegios de los niños, dame plata para pagar el semestre de mis hijos, dame plata para comprarme un carro, dame plata para comprar el mercado, dame plata para... O sea, muchas veces nuestra oración tiene que ver es con plata, no con otro tipo de cosas. Entonces acá podemos sacar que sabiduría es mayor que dinero. Reitero, sabiduría mayor que dinero. Discernimiento para conocer lo bueno y lo malo mayor que fama. Es lo que está diciendo la Biblia en primer libro de Reyes capítulo 3. Esta es una realidad bíblica. Un día a Pedro le dice, estoy parafraseando, ¿no? Cuando el Señor dice que vaya y pague los impuestos por él y por Pedro, un día Pedro le dice, oiga, venga, ya se le venció el predial. Pedro, pues como andaba en su ministerio con el Señor Jesús, se olvidó de pagar el predial. Entonces le dijeron, oiga, su maestro y usted no pagan los impuestos, ¿no? El predial, hermano, el catastro. Y Pedro va y le dice, Señor Jesús, andábamos tan dedicados al reino de los cielos haciendo milagros y toda la cosa, aunque los hacías tú, pues, que se nos olvidó pagar el predial, Señor. Mijo, tranquilo, vaya, pesque, saque un pez, va a haber un estatero y pague esa vaina. Cuando nos dedicamos primero a lo espiritual, lo material fluye. Es hasta raro pensar que en un pescado va a haber un estatero. Ahí estaba. ¿Dice la palabra del Señor? Sí. ¿Por qué? Porque si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Salomón, cuando tiene la posibilidad de preguntarle Dios qué quiere, Salomón no le pide fama. Salomón no le pide dinero. Esas dos cosas es lo que más mata a la gente hoy en día. Que no nos gusta la fama y el reconocimiento. Ay, papá, vaya y que no se le diga por su título a algunas personas.
Vaya y que no se le reconozca por su título a una persona. Eso es un problema, hermano. ¿Y cómo se le ocurre? Yo para eso estudié. Hermanos, el Señor Jesús nació en un pesebre y murió en una cruz. Peor nacimiento y peor muerte, no se nos puede olvidar. Entonces, mira, el dinero es muy necesario, pero el dinero muchas veces está puesto para probar si le somos fieles al Señor. Mira, yo tengo siempre un ejemplo en la cabeza. Y es lo que yo siempre les he dicho en la iglesia. Y si usted lleva aquí algunos años, me va a escuchar siempre este ejemplo. Porque es lo más claro para pensar qué es lo que Dios piensa del dinero que pone en tu mano. Porque es Él quien lo pone. La pregunta es, ¿qué se compró con la bolsa que Judas tenía? En el relato bíblico, nada. El dinero que estaba en la bolsa que Judas tenía, porque Judas era el tesorero, de ahí no se sacó para un pan. Eso estaba puesto en la mano de Judas para demostrarle si él le era fiel al Señor o no le era fiel al Señor. El Señor Jesús no hizo ningún milagro con la bolsa del dinero de Judas. El Señor Jesús le pide al joven rico que deje todo el dinero que tiene. O sea, la Biblia tiene como un carácter específico. Y es, ¿la plata es muy necesaria para poder vivir? Dios dice sí. ¿Quiero que me la pidas? Dios dice sí. ¿Pero quiero que sea lo que gobierne tu mente todo el tiempo? No. Hay hermanos que desde que se levantan es, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Y Dios les está diciendo, hey, aquí estoy yo, hablen conmigo, pidan mi presencia. Yo prometí al Espíritu Santo que se los iba a dar, pídanmelo. No, ay Señor, ¿y cómo pago? Señor, ¿y cómo pagamos el arriendo? Señor, ¿y ahora qué? Ay, Dios mío, me veo a gatas. ¿Y qué voy a hacer? Y tu mente todo el día no puede estar gobernado por el dinero. ¿Qué está Dios interesado en darte? Hablando de la respuesta. Primer libro de Reyes 3:14 y con eso terminamos. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Te das cuenta que la intención de Dios es alargarle los días a Salomón en su reino? Dios tiene una gran intención. Y es que nosotros tengamos larga vida para poder cumplir su voluntad. Mira, Dios siempre ha intentado preservar nuestras vidas. ¿Por qué orar por cosas que nos pueden traer muerte a nosotros? Hay oraciones que son muy imprudentes, pero totalmente imprudentes. Dios siempre quiso preservar nuestra vida. Y por eso muchos de los que estamos acá tenemos que pedirle perdón al Señor, porque algunas veces hemos deseado morir. Hay personas que han deseado eso, sabiendo que es el pecado más grave que se puede cometer. Muchos de los seres humanos hemos dicho eso. Quisiera morirme, quisiera no amanecer, Señor, tanto desespero que tengo. Hermanos, pídale perdón al Señor, porque eso ni se piensa. Porque la intención de Dios siempre es que tengas larga vida. Que el Señor nos ayude con las preguntas y las respuestas que nosotros ponemos delante de Él. Y a Dios siempre le estamos respondiendo de la forma que sea. Dios manda un problema, ahí le estamos respondiendo con nuestra actitud. Dios te pone un trabajo, le está respondiendo con tus aportes financieros si eres fiel o no. Siempre estamos respondiendo. Dios te manda una dolencia, Él está esperando si le agradeces o no. Porque dice que hay que orar a Dios y que hay que agradecerle todo, cualquiera que fuera la situación. La palabra del Señor dice que es a tiempo y afuera de tiempo. O sea, yo honro al Señor por todo. Dice que hay que alabarlo y bendecirlo por todo. Entonces, tengo un problema. Dios está esperando a ver cuál es tu respuesta. No tienes trabajo. Dios está esperando a ver cuál es tu respuesta. Tienes dificultades. Dios está esperando a ver cuál es tu respuesta. Tienes mucho. Dios está esperando a ver cuál es tu respuesta. Porque es que en nosotros hay una gran tendencia a responderle bien a Dios cuando todo sale de acuerdo a nuestra voluntad, pero a responderle muy mal a Dios cuando todo parece ser un bendito y un completo desastre. Nuestra pregunta siempre a Dios y nuestra respuesta siempre a Dios va a ser muy tomada por Él. A mí me llama poderosamente la atención eso. Salomón no le pidió a Dios riqueza, ni fama, ni reconocimiento. Salomón le pidió al Señor otro tipo de cosa llamada sabiduría. Que el Señor nos ayude para siempre pedirle su sabiduría por encima de cualquier otro tipo de situación y circunstancia. Dios les bendiga, amados, y vayan en paz, recordándoles siempre
que si hay una persona que vea esta predicación y no haya entregado su corazón al Señor, es muy sencillo decirle: Señor, necesito de ti. Yo reconozco que algunas cosas no las he hecho muy bien. Toma mi vida, vuélvete el Señor de la misma y hazme parte y hazme equipo de tu iglesia. Que nunca se nos olvide que Dios está presto para poder darnos larga vida, y eso tiene que ver con entregar el corazón a Dios. Si alguien está viendo este video y nunca le ha entregado su corazón al Señor como en una oración de fe, decirle: Señor, yo quiero que tú te encargues de mi vida, es muy sencillo. No tiene que ser una oración recitada ni construida, tiene que ser de corazón, que tu boca saque lo que está en tu corazón. Señor, yo considero que soy pecador porque bueno no soy, y de aquí en adelante encárgate de mi vida. Así de sencillo, y Dios empieza a encargar de tu vida. Fuerte abrazo y bendiciones.